Buenos días, estoy Dr. John Bennett, empezando nuestra charla por neurocirugía gigante de domingo. Tenemos el placer de tener Zuran Matute Escobedo, MD, un neurocirujano de Hermosillo, que va a hablar de manejo de tumores cerebrales. Ha tenido poquito problemas técnicos, pero déjame introducir primero al huésped, Tulio. Tulio, ¿puede introducirse, por favor? Hola, Suren, mucho gusto. Lo estoy viendo desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Y vamos a estar atentos aquí acompañándolo. Hola, Tulio. Buenos días. Muchas gracias por estar presente. Por supuesto, a usted. Ok, Zoran, ¿puede introducirte, por favor? Habla dónde trabaja y todo esto antes de su presentación, por favor, y bienvenido. Gracias, John. Bueno, nosotros radicamos en México, en el noreste de México, en Hermosillo, Sonora, que es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes que está cerca de la frontera con Arizona. Es un lugar semidesértico donde las temperaturas en esta época del año son bastante elevadas, llegando casi y a veces sobrepasando los 50 grados centígrados. Es un lugar bastante caluroso. Bueno, John, ¿se ve la presentación? Sí, por favor. Perfecto, bueno, empezamos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre tumores cerebrales. Ya en la primera charla del día se habló también de cirugía de tumores cerebrales con el paciente despierto. Es un tema muy fascinante y es un tema que en los últimos años ha ido cobrando cada vez más adeptos y cada vez se realiza más en el mundo y por supuesto en Latinoamérica. Hablando un poquito de la cuestión histórica de los tumores cerebrales, bueno, la neurocirugía como tal es una especialidad bastante joven, llevará un poco más de 100 años, pero sin embargo, las trepanaciones que eran utilizadas por hace aproximadamente unos 10.000 años, es una de las técnicas que utilizamos en neurocirugía, pero ya data de mucho tiempo atrás las preparaciones. Se han encontrado cráneos con preparaciones en varias culturas, en los mayas, en Europa, que hablan de este tipo de intervención. Más recientemente, en el año 1884, Richard Goldman, un cirujano inglés, realizó la primera cirugía de un tumor en el tercio superior del área motora, en el giro precentral. Posteriormente, Sir Victor Horsley, igualmente a finales de 1880, practicó también la resección exitosa de un tumor cerebral. No fue ya con el advenimiento de la neurocirugía moderna, con el doctor Harvey Cushing, en el cual se empezaron a lograr cada vez mejores resultados en el manejo de los tumores cerebrales. Harvey Cushing en el año 10 tenía una casuística de más de 200 tumores cerebrales, con una mortalidad en aquel tiempo muy buena de un 13%. Posteriormente, en los años 20, año 30, en Montreal, el doctor Wilbur Penfield, a través de sus estudios en epilepsia, empezó a mapear el cerebro y encontrar las zonas elocuentes, las funciones de las zonas cerebrales. Más recientemente, el doctor O'Heeman en Seattle, Washington, perfeccionó un sistema para mapeo cerebral a través de la estimulación bipolar. De hecho, el equipo más usado actualmente lleva el nombre de él, el estimulador bipolar O'Heeman. Y en nuestra época hay dos cirujanos que han hecho contribuciones importantes a la cirugía de los tumores cerebrales, fundamentalmente de origen glial, como es el doctor Michael Berger en la Universidad de San Francisco y el doctor Hugh Dufault en la Universidad de Montpellier. Hugh Dufault tiene un concepto muy innovador en cuanto a la cirugía de tumores, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, en el cual realiza una resección supramarginal o una resección funcional de los tumores. Para él es más importante el cerebro que el mismo tumor en sí. ¿Cómo lo hace esto? Pues mapeando el cerebro con el paciente despierto
y realizando una cirugía funcional, o sea, resecando inclusive más allá del tumor en las zonas donde se puede realizar una resección segura sin originar un daño neurológico al paciente. En cuanto a la epidemiología, la casuística de los tumores cerebrales está alrededor de 46 cada 100.000 habitantes, ocupando el segundo lugar después de los problemas cerebrovasculares. En niños es una causa importante en la presencia de neoformaciones con un 22%. Y bueno, los tumores primarios tienen varios orígenes, pueden ser de células gliales, de estructuras ectodérmicas, de linfocitos, etc. En cuanto a la clasificación histológica, que es uno de los adelantos en los últimos años que ha tenido el manejo de los tumores cerebrales, convencionalmente la clasificación de los tumores cerebrales era basado en las características que se obtenían con el uso de colorantes como la hematoxilina y eosina. A través de ello se hacía una clasificación basada en 4 aspectos, que era el número de mitosis, las atipias celulares, la proliferación endovascular y las mitosis. De ahí que clásicamente se clasificaba los tumores de origen glial en gradaciones que van desde el 1 al 4, siendo el 1 el tumor menos agresivo y el 4 el tumor con un comportamiento más agresivo y con una menor expectativa de vida. Cuando hablamos de tumores gliales de bajo grado, bueno, hablamos de tumores de un grado 2, y cuando ya hablamos tumores de alto grado de malignidad, hablamos de grado 3, que son los astrocitomas anaplásicos, o grado 4, que son los glioblastomas multiformes. No es hasta hace aproximadamente unos 10 años que empezaron a aparecer una nueva clasificación, una clasificación molecular que se basa en la identificación de algunas estructuras moleculares que permiten un mejor pronóstico en cuanto y una mejor gradación de los tumores cerebrales, y conocer mejor las respuestas al tratamiento coadyuvante, ya sea a la quimioterapia o a la radioterapia. Dentro de estas estructuras moleculares que han originado un cambio radical en la clasificación de los tumores, bueno, encontramos a la isosima, isotrato de deshidrogenasa, en la cual se ha demostrado que en los pacientes que tienen mutación de esta isoenzima, la respuesta tanto a la quimioterapia como a la radioterapia es mucho mejor, y la sobrevida es mucho mayor que en los pacientes que tienen una variante salvaje o no mutada de esta isoenzima. Igualmente, esta isoenzima, isotrato de deshidrogenasa, se relaciona con alteraciones en el brazo corto del cromosoma 1 o del brazo largo del cromosoma 19. Aproximadamente entre un 70 y un 90% de esa asociación está relacionada con tumores de bajo grado de malignidad o con adecuada respuesta al manejo quimioterápico. Igualmente otra molécula importante es la metilación de la enzima metilguanina transferasa, que se ha visto que es un indicador favorable al tratamiento con la temozolomida. La temozolomida es un agente alquilante, y en los pacientes que tienen metilación del MT, la respuesta es mucho mejor que en los pacientes que no tienen metilación. Hay otras mutaciones que son de mal pronóstico, como es la mutación del TP53 o del 7Q, que reportan un pronóstico bastante malo cuando se encuentran estos tipos de alteraciones. En México, en estos momentos es difícil acceder a estos estudios moleculares por el costo que tienen, pero realmente nos daría una mejor pauta en cuanto al pronóstico de las lesiones tumorales. ¿Qué pasaba anteriormente con la clasificación clásica de hematoxilina y eosina? Que muchas veces un tumor que era clasificado a un grado 3 o un grado 4 no tenía la misma sobrevida que otro tumor clasificado como un grado 3. Eso era en gran parte por la presencia de estas marcadores moleculares que realmente
cambia en gran medida la respuesta al tratamiento y la sobrevida. Pasando igualmente, bueno, a la clasificación de los tumores del sistema nervioso central, bueno, aquí encontramos una clasificación en dependencia del origen, ¿no? Los tumores astrocíticos, en este caso, que son tumores neuroepiteliales, aquí estamos los astrocitomas anaplásicos, los glioblastomas, los tumores de origen oligodendroglial, que está el oligodendroglioma, el oligodendroglioma anaplásico, los tumores de origen ependimario, mixto, bueno, aquí hay la clasificación de los tumores del sistema nervioso, pero nosotros vamos a hablar específicamente de los tumores gliales, ¿no? Astrocitomas de bajo grado o de alto grado en esta conferencia. Entonces, en esta imagen de resonancia, aquí vemos una imagen típica de un astrocitoma de bajo grado, un grado 2. Se caracterizan por tener poco o casi ningún realce a la administración de contraste, tener bordes bien definidos, y generalmente no hay un gran edema alrededor de la lesión. Aquí tenemos esta lesión que está a nivel parietal izquierdo. Esta es una lesión más grande que está a nivel de la ínsula. Este es un corte axial y este es un corte coronal de esa lesión. Sin embargo, los tumores de los glioblastomas, que son tumores grado 4, en la clasificación clásica, estos son tumores muy agresivos, y en la resonancia nosotros vamos a encontrar un centro hipointenso, que es un centro necrótico formado por células muertas, y alrededor del mismo hay una zona periférica que realza el contraste. Estos tumores generalmente alrededor de esta zona periférica que realza el contraste, alrededor de unos 2 centímetros, hay una mezcla de células tumorales con células del parénquima normal. Entonces, en esto es en lo que ha cambiado el manejo actual de los tumores cerebrales, en lo que hay que realizar una resección supramarginal, o sea, no solo esta zona que realza, no solo el centro necrótico, sino también alrededor de la zona que realza hay que hacer una resección lo más amplia posible, o sea, siempre que no afecte la función, para lograr una mejor sobrevida y calidad de vida del paciente. Ahora, hay varios sistemas de puntaje en pacientes con tumores de bajo grado. Cuando hablamos de bajo grado, hablamos de tumores de grado 2. Por ejemplo, en la Universidad de San Francisco le da una puntuación para pacientes mayores de 50 años de 1, si tiene un Karnofsky menor de 82, si el tumor es está en área elocuente, le da una puntuación de 3, y si el tamaño del tumor es mayor de 6, le da una puntuación de 4. Entonces, tumores que van de una puntuación, una graduación de 0 a 1, tienen un 97% sobrevida a los 5 años. Sin embargo, los tumores con una graduación de 4 tienen aproximadamente un 50% de sobrevida a los 5 años. Por otro lado, la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer igualmente tiene otra escala de puntuación pronóstica para pacientes con glioma de bajo grado, y aquellos pacientes con una edad mayor de 40 años le da una puntuación de 1, si tiene un subtipo astrocítico, 2, si el tumor cruza la línea media le da 3, si el tamaño del tumor es mayor de 6 centímetros o hay un déficit neurológico al diagnóstico del paciente, le dan una puntuación de 4 en el primer caso y 5 en el segundo. Cuando sumamos esto, si hay un total de 2 de puntuación, el paciente generalmente tiene una sobrevida de 7.7 años. Mientras que si la puntuación está entre 3 a 5, la sobrevida es de 3.2 años en estos pacientes. Ahora, en los últimos años se ha cambiado la conducta que muchas veces antes se tenía con tumores de bajo grado. Antes, muchas veces uno veía un tumor de bajo grado en un paciente relativamente asintomático y la conducta era expectante. O sea, en aquel, se decidía pues no hacer nada, observar al paciente, realizarle estudios de imagen, resonancia, tomografía, cada cierto tiempo, y en caso de que hubiera un cambio en el tamaño de la lesión o empezaran síntomas, bueno, en ese caso ya se decidía hacer una conducta quirúrgica. En estos momentos la conducta ha cambiado totalmente. Actualmente la conducta es agresiva, o sea, cuando hacemos un diagnóstico de una lesión tumoral, hay que tratar de hacer la resección lo más temprano posible, porque esto se ha demostrado que estos tumores alrededor de los 5 años mutan
mutan a variantes más agresivas. Aproximadamente el 50% de estos tumores de bajo grado hacen una transformación secundaria a tumores más agresivos como osteocitomas anaplásicos o glioblastomas multiformes. Entonces, esta resección temprana permite una sobrevida mucho mayor de estos pacientes, alrededor de un 17 años, una sobrevida bastante importante con una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué debemos hacer una conducta quirúrgica agresiva? Bueno, primero, para eliminar errores diagnósticos derivados de la toma de una muestra insuficiente a través de una biopsia. Además, proporciona bastante tejido para un diagnóstico adecuado y establecer estudios moleculares que, bueno, orientan en el manejo posterior con el manejo coadyuvante. Mejora, por supuesto, la sobrevida. Estos pacientes con grado 2 pueden llegar a alcanzar hasta 17 años de sobrevida. Control de las convulsiones, por supuesto, es mucho mejor y aumenta la esperanza y la calidad de vida tanto al paciente, así como también los familiares pues tienen mayor esperanza con estos pacientes. Ahora, el concepto también de que la función es más importante que la anatomía en la resección tumoral es un concepto que uno de sus principales uno de los principales especialistas que invocan esto es el doctor Hugues Dufaux en Francia, en Montpellier. Para ello, por supuesto, los adelantos de la tecnología nos ha permitido hacer resecciones cada vez más seguras y mayores. El uso, por ejemplo, de resonadores o equipos de tomografía intraoperatorios permite hacer resecciones mucho mayores que cuando no contamos con esta tecnología. ¿Qué pasa en los países latinoamericanos? Que son equipos muy costosos y luego tenemos que igualmente tener un equipamiento, un material que sea ferromagnético para poderlo utilizar junto con los resonadores intraoperatorios. El uso de ultrasonido, que en mi caso yo lo uso mucho, es un equipo mucho más barato y te da una localización en tiempo real de la lesión, a diferencia, por ejemplo, de la navegación, que muchas veces cuando uno abre la dura madre para empezar la cirugía, pues hay salida de líquido, hay desplazamiento del cerebro, y ya las mediciones del navegador ya no son tan exactas como cuando uno empieza. El uso de la microscopía por espectrometría, microscopía Raman también se está utilizando, así como la microscopía confocal. El uso de fluoresceína es un nuevo aditamento que permite una mayor resección, sobre todo en tumores de alto grado de malignidad, como el uso de 5-ALA. Esto, por supuesto, viene aparejado con microscopios que tengan un filtro especial y un software especial para usar la fluoresceína. En nuestro caso no tenemos este software y este filtro, pero nosotros utilizamos fluoresceína endovenosa a una dosis de 20 miligramos por kilo y añadimos un lente que tenemos de luz infrarroja que nos permite detectar mejor la fluoresceína durante la cirugía. El uso de endoscopía también se está utilizando bastante en la cirugía de tumores cerebrales. El diagnóstico molecular transoperatorio, como hablamos anteriormente, también nos da una idea más exacta del pronóstico de estas lesiones. Nuevas tecnologías como la ablación con láser, que se está utilizando en algunos lugares con muchos recursos, y el mapeo cerebral. El mapeo cerebral yo creo que es un parteaguas para la cirugía de lesiones, sobre todo de bajo grado de malignidad, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos de mapeo cerebral, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque hay una gran variabilidad individual en la exacta localización del área del lenguaje. Los centros del lenguaje son más pequeños que las tradicionales áreas de Broca y Wernicke, las zonas del lenguaje no pueden ser localizadas de forma segura basado en criterios anatómicos. Muchas veces utilizamos estudios de resonancia funcional para localizar zonas del lenguaje, pero se ha demostrado que esto no es completamente exacto. La zona del lenguaje, cuando la localizamos en una resonancia funcional y cuando vamos a la cirugía de un paciente en vivo, hemos visto que hay cierta discrepancia entre los datos obtenidos en una resonancia y lo que obtenemos en la cirugía. A diferencia
de la resonancia funcional para área motora, la cual es mucho más exacta que para el área del lenguaje. Entonces, bueno, para lograr esto, para lograr el mapeo de las áreas del lenguaje, nosotros tenemos que hacer la cirugía con el paciente despierto. Yo creo que esto habló bastante en la primera conferencia del día, el doctor Carlos. Por supuesto, ¿por qué hacemos una cirugía con el paciente despierto? Porque es una cirugía segura. Hay que partir de la premisa de que todo el cerebro es elocuente. El lenguaje es variable, la localización del lenguaje es variable, puede estar a nivel frontal, puede estar a nivel temporal, puede estar a nivel parietal. Entonces hay una gran variabilidad en la localización de las áreas del lenguaje. La localización de pacientes que hablan más de un idioma no siempre depende de la edad. Como habíamos hablado anteriormente, no se puede confiar totalmente en las imágenes funcionales, excepto en casos motores. La tractografía igualmente no es exacta para describir los tractos subcorticales porque depende mucho de el operador que hace la tractografía. Con el paciente despierto podemos mejorar mucho la detección de focos epileptogénicos a través del uso de electrodos de 6 contactos, de 4 contactos, que nos permite localizar exactamente dónde puede estar el foco epileptogénico. Podemos ver la plasticidad, eso lo vemos en pacientes, por ejemplo, que se reoperan, quizás en una primera cirugía no se puede resecar totalmente el tumor, porque el tumor está invadiendo zonas elocuentes, y cuando nosotros hacemos la reoperación vemos que estas zonas elocuentes han migrado y en una segunda cirugía se puede hacer una resección mucho mayor de la lesión tumoral. Identifica la verdadera operabilidad de los tumores. Muchas veces llegan pacientes que son considerados inoperables, pero sin embargo, cuando hacemos la cirugía con el mapeo cerebral, identificando todas las funciones cerebrales, vemos que realmente se puede hacer una cirugía bastante amplia de la lesión. Y por supuesto esto impacta en el grado de la resección tumoral. Generalmente hay que intentar o tratar de resecar al menos el 90% de la lesión tumoral para lograr una calidad de vida y una sobrevida importante. Ahora, ¿cuándo nosotros indicamos una cirugía con el paciente despierto? Bueno, en cualquier lesión supratentorial que esté localizada dentro o cerca de las regiones que se presumen, basados en los estudios de resonancia, que tengan función motora, sensorial o del lenguaje. Eso es la indicación precisa para hacer una cirugía despierta. Nosotros generalmente hacemos la cirugía despierta cuando la lesión está cerca del área del lenguaje o en la zona perisilviana. Cuando la lesión está cerca del área motora, muchas veces nosotros hacemos la cirugía con paciente dormido, pero con monitoreo monopolar. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre estas diferencias. En esta diapositiva, bueno, aquí tenemos un sistema de estimulación cortical OHIMA, cual es muy bueno para el mapeo cerebral de las funciones del lenguaje. Desde el punto de vista técnico, este estimulador nosotros trabajamos con una onda de pulso bifásica entre 2 a 16 miliamperes con 60 Hz de intensidad y una duración de 1 milisegundo, con una fase única de duración. Cuando utilizamos con el paciente dormido, utilizamos un amperaje mayor, entre 6 y 16 miliamperes, y cuando el paciente está despierto, generalmente utilizamos un miliamperaje mucho menor, de 2 a 4 miliamperes. La diferencia de la estimulación bipolar a la monopolar es que la bipolar es mucho mayor, la intensidad de corriente que estamos utilizando, y las posibilidades de que el paciente pueda convulsionar durante la cirugía son mayores que cuando utilizamos una estimulación monopolar. Igualmente, nosotros cuando mapeamos la vía subcortical utilizamos la misma intensidad de corriente, con paciente despierto entre 2 a 4 miliamperes. Sin embargo, no sabemos exactamente cuánto es la diseminación de esta corriente subcortical por el estímulo bipolar, a diferencia del estímulo monopolar, que sí sabemos, por ejemplo, cuando estimulamos con 10 miliamperes con un estimulador monopolar y hay una respuesta electromiográfica, nosotros sabemos que estamos aproximadamente alrededor de 1 centímetro de la vía motora, en este caso cuando utilizamos estimulación monopolar.
si obtenemos una respuesta alrededor de unos 5 miliamperes, quiere decir que estamos alrededor de unos 5 milímetros del área funcional. Entonces nosotros en una cirugía con una lesión cerca del área motora, llevamos la resección hasta que obtenemos respuesta con una estimulación entre 3 a 5 miliamperes, lo cual quiere decir que estamos entre 3 a 5 milímetros de la zona funcional. Otra cuestión importante es que la temperatura corporal del paciente debe estar igual o mayor de 36 grados. Utilizamos electromiografía multicanal. Muchas veces utilizamos electrodos cuando no podemos hacer estimulación del área motora. Utilizamos electrodos de 4 o 6 canales que lo ponemos sobre la zona motora para obtener registros de potenciales motores evocados. Igualmente, cuando hacemos un mapeo de la corteza que es negativo, que no se identifica ninguna zona funcional, nosotros tratamos de verificar la vía subcortical con una intensidad entre 10 a 16 miliamperes en el paciente dormido o hasta 6 miliamperes en el paciente despierto. Esto es cuando utilizamos estimulación bipolar. Ahora, hay varias formas de hacer estimulación motora o mapeo motor con el paciente dormido. Por ejemplo, podemos hacer potenciales evocados motores transcranial. Para ello utilizamos electrodos que colocamos en el cuero cabelludo con un voltaje constante entre 0 a 800 volts y una duración con un pulso de 35 microsegundos, una intensidad de 1 a 5 milisegundos y entre 200 a 1000 Hz y pulso de 3 a 9 pulsos. Cuando utilizamos una estimulación directa a través de potenciales evocados motores, utilizamos un estimulador monopolar con una punta redonda, con una corriente constante entre 0 a 20 miliamperes, 500 milisegundos de duración, monofásico, una intensidad de 4 milisegundos a 250 Hz y un tren de 5 pulsos. Y cuando utilizamos un mapeo, en este caso con estimulación bipolar, podemos utilizar una corriente constante hasta 16 miliamperes a 1 milisegundo, una intensidad de 7 milisegundos a 60 Hz con un pulso por segundo. Entonces, cuando estamos mapeando un paciente con una lesión cerca, como en esta gráfica, cerca del área motora, nosotros preferimos hacerlo con el paciente dormido con estimulación monopolar. A diferencia de cuando la lesión está cerca del área del lenguaje, nos preferimos hacerlo con estimulación bipolar con paciente despierto. Ahora, según la localización de la lesión tumoral, nosotros vamos a mapear diferentes funciones. Por ejemplo, si la lesión está a nivel frontal, nosotros vamos a mapear las funciones motoras del lenguaje, si hay más resto del lenguaje cuando estimulamos, o sea, en este caso una estimulación inhibitoria. Vemos también al paciente, lo ponemos a leer palabras, lo ponemos a nombrar cosas, le ponemos imágenes. Cuando la lesión está a nivel parietal, bueno, aquí es importante ver las cuestiones somatosensoriales, el lenguaje, cuando la lesión está a nivel del giro angular o supramarginal, igual que el cálculo, o la discriminación de 2 puntos. Si la lesión está a nivel temporal, igualmente ponemos al paciente a leer, a nombrar objetos, a deletrear, y si está a nivel occipital, nosotros estimulamos y vemos si hay algún tipo de fenómeno visual o lo ponemos también a ver imágenes. Generalmente son imágenes en 4 cuadrantes y vemos si el paciente ve las imágenes en los 4 cuadrantes o hay alguna afectación en uno de los cuadrantes que nos indicaría que hay una afectación visual con la estimulación. Este es un trabajo muy interesante del doctor Berger, el cual aquí él demuestra una serie donde hace cirugías a nivel del giro frontal inferior izquierdo, que es donde está el área del lenguaje o la tradicional área de Broca. Generalmente el área de Broca lo encontramos en la par triangularis y en la par opercularis. Este es un paciente con una lesión importante, grande, aquí en el giro frontal izquierdo, a nivel de la par opercularis y triangulares. Entonces, el doctor Berger demostró que muchos de estos pacientes pueden ser llevados a cirugía y se puede resecar de forma amplia estas lesiones. Muchos de estos pacientes hay
trastornos del lenguaje posquirúrgico que son transitorios, alrededor de un 20, un 30% de estos pacientes, y muchos de estos pacientes recuperan la función del lenguaje, quedando solamente trastornos permanentes del lenguaje, aproximadamente entre un 5 o un 9% de los pacientes. En estos diagramas que están acá, aquí que vamos a hablar un poquito más, aquí se ven algunos de los tractos que están alrededor de las zonas tradicionales del lenguaje, que es el área de Broca o el área de Wernicke, que está en giro temporal superior. Ahora, en estos momentos, nosotros no tenemos un concepto tan aislado de la cuestión motora, porque aparte tenemos que pensar también en los tractos que unen o que relacionan el área motora al lenguaje con el área sensitiva, como son, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, el fascículo arcuato, fascículo uncinado, el fascículo occipito frontal inferior, que también tienen un rol en el lenguaje. Entonces, hablando de estos fascículos, bueno, un fascículo muy importante que está a nivel de la fisura silviana es el fascículo longitudinal superior, el cual nosotros lo dividimos en 3. Fascículo longitudinal superior 1, que va desde el lóbulo parietal superior hasta el área motora suplementaria, y es muy importante en aspectos superiores a la conducta motora y la selección de tareas motoras. Fascículo longitudinal superior 2, que va desde el lóbulo parietal inferior hasta el aspecto lateral del giro frontal medio. Importante la articulación del lenguaje, la atención espacial, la memoria de trabajo. El SLF3 o fascículo longitudinal superior 3, este va del giro supramarginal, giro temporal inferior, al giro presental y al giro frontal inferior. En el hemisferio izquierdo, la estimulación de esta parte del fascículo longitudinal superior originaría trastorno del lenguaje del tipo de disartria o anartria, lo cual representa que es parte de la vía fonológica dorsal. Otra parte de este fascículo longitudinal superior es la parte vertical, que va del giro temporal medio al giro angular y está invocado en la articulación del lenguaje y en la percepción del lenguaje. La parte más ventral de este fascículo es el fascículo, nosotros lo denominamos fascículo arcuato, que va desde el giro precentral al giro frontal medio, al giro frontal inferior y al giro frontal, al giro temporal inferior y medio. En el lado izquierdo también es importante la parte fonológica y origina parafasia. En el lado derecho está involucrado en procesamiento visoespacial. Otros fascículos, otros tractos también que son importantes, es el fascículo occipito frontal, que va desde el lóbulo occipital, pasa por el ápex de la ínsula y llega hasta el lóbulo frontal, y se ha invocado que está involucrado en el procesamiento semántico, en problemas sensoriales multimodal, en el hemisferio dominante, mientras que en el hemisferio no dominante igualmente está involucrado en funciones sensoriales multimodales. El otro fascículo que también se relaciona estrechamente a nivel del ápex de la ínsula con el fascículo occipito frontal es el fascículo uncinado, que en el hemisferio dominante es importante el reconocimiento de caras, lugares, el procesamiento semántico, mientras que en el hemisferio dominante no se conoce exactamente cuál es su función, y en alteraciones de desconexión de un hemisferio en otro, el paciente que tiene alteraciones en este fascículo va a tener incapacidad para nombrar personas o lugares. Ahora, hay otros fascículos también, como son el fascículo longitudinal medial, que va desde el giro temporal superior al lóbulo parietal. Este fascículo está relacionado íntimamente en la porción posterior con el fascículo occipito frontal, mientras que en la porción más anterior se encuentra superficial al mismo. Otro fascículo también es el fascículo longitudinal inferior, que va desde la corteza occipital hacia la región temporal a nivel del giro fusiforme. Este fascículo está involucrado fundamentalmente en la memoria visual. Entonces, es también otro fascículo importante que debemos tener en cuenta cuando hacemos cirugía en el lóbulo temporal. Ahora, hay otras estructuras que dan un síndrome quirúrgico muy bien establecido, que es
el área motora suplementaria. En pacientes que tienen lesiones a este nivel, cuando hablamos del área motora suplementaria, es la zona que está entre una línea que trazamos entre la comisura anterior y la comisura posterior por delante del área motora primaria. En estos pacientes, muchas veces, después de una resección tumoral, presentan trastornos transitorios del lenguaje y de la motilidad, de la fuerza muscular. Esto es un síndrome bien establecido, ¿no? Después de esta cirugía de lesiones en esta área. O la zona que está por delante del área motora suplementaria, que está igualmente, que está medial al giro frontal inferior, y el límite más rostral es una línea vertical en el punto más alto de la rodilla del cuerpo calloso, mientras que el límite posterior está relacionado con la comisura anterior. Este es el área que está anterior al área motora suplementaria. Ahora, si hablamos un poco de tumores de alto grado de malignidad, según las nuevas guías de manejo de lesiones de alto grado, hablamos de esto de grado 3 o grado 4. Bueno, hay nivel de evidencia 2 para error de la cirugía, que la resección máxima segura es la regla de oro en el tratamiento de estas lesiones de alto grado, y la ayuda, por ejemplo, del uso de fluoroceína y resonancia magnética intraoperatoria ha mejorado los resultados quirúrgicos de estas lesiones, ha mejorado la sobrevida. Realmente la sobrevida media de un glioblastoma, haciendo una resección amplia, es alrededor de unos 18 meses. Es la sobrevida media actualmente. Mientras que encontramos un nivel de evidencia 3 en el rol de cirugía de los glioblastomas, cuando en el paciente no es posible hacer una resección total, entonces una biopsia estereotáctica o resección subtotal es útil para hacer un buen diagnóstico o para disminuir el efecto de masa o realizar estudios moleculares que permiten realizar un mejor tratamiento. Estos tumores de alto grado deben ser manejados con tratamiento coadyuvante, con radioterapia y con quimioterapia. Ahora, cuando hablamos de la radioterapia, hablamos, bueno, que hay un nivel de evidencia 1, que la radioterapia postquirúrgica es recomendada para todos los glioblastomas de inicio de novo, o que no sean glioblastomas secundarios a una transformación de un tumor de bajo grado, sino sean gliomas de recién diagnóstico. Esto debe manejarse después de la cirugía con dosis de alrededor de 60 Gray, con un manejo de 2 Gray fraccionados para que incluya la zona de realce de la lesión tumoral. En adición, en pacientes con un bajo Karnofsky, se puede realizar un hipofraccionamiento de la radioterapia, lo cual es aceptable como una forma paliativa de tratamiento. Sin embargo, el manejo hiperfraccionado no ha demostrado beneficio y no es recomendado. Otras formas de radiación, como la braquiterapia y la radiocirugía estereotáctica, no han demostrado un gran beneficio en gliomas de nuevo diagnóstico, aunque sí se ha utilizado con cierto éxito en glioblastomas recurrentes. Por otro lado, la radioterapia debe incluir al menos un margen de 1 o 2 centímetros alrededor del área contrastada, y en T1 siempre que sea posible. Y ahora, el otro manejo coadyuvante es la quimioterapia, el cual es el medicamento más utilizado, que es un agente alquilante, la temozolomida. Hay otros medicamentos que también se utilizan, como el bisasusumab, que es un manejo de inmunoterapia. Pero bueno, la temozolomida, a través de los estudios de STOP, es el medicamento de elección actualmente, fundamentalmente en glioblastomas de nuevo diagnóstico y pacientes que tengan entre 18 a 70 años con un adecuado Karnofsky. Hay otras formas, hay otros métodos también de quimioterapia, como es la utilización de obleas con
que liberan quimioterapia local en el tumor. Se ha demostrado alrededor de una sobrevida, una ganancia de sobrevida de 2 a 3 meses con estas obleas que se van liberando lentamente en el lecho tumoral después de la cirugía, y esto tiene un nivel de evidencia grado 2, y en pacientes mayores de 70 años de edad se ha demostrado que la temozolomida puede ser una opción válida de tratamiento de estos pacientes sin necesidad de la radiación. Entonces, esto ha sido una breve reseña del manejo actual de los tumores cerebrales en cuanto a los últimos adelantos que estamos teniendo en cuanto a los nuevos diagnósticos moleculares, las tecnologías que se están que nos estamos apoyando para hacer mayores resecciones posibles, y sobre todo el concepto de máxima resección funcional con el paciente, muchas veces el paciente despierto cuando la lesión está cerca del área elocuente, y esto ha permitido una mejora, no como la que quisiéramos, pero una mejora de la sobrevida de estos pacientes. Por eso es importante, bueno, recordar que los gliomas de grado bajo, grado 2, mutan un 50% alrededor de los 5 años, por eso la cirugía temprana es una parte importante en el manejo de estas lesiones. El monitoreo operatorio es un área de gran valor, con la cirugía que sea una cirugía funcional más que anatómica, que vaya de zona elocuente a zona elocuente. El diagnóstico molecular nos ha brindado mejores herramientas para conocer el pronóstico y la respuesta al tratamiento coadyuvante, como la radiación o la quimioterapia. Y por supuesto hay nuevas tecnologías que se están en investigación, como el uso de vacunas, la ablación de láser, la terapia génica, que están actualmente en investigación. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy, ¿no? No sé si tengan preguntas. ¿Se oye, John? Bueno. Sí, micrófono. Sí. Muchas gracias, excelente, muy buen dibujos. Algo que cada presidente de neurocirugía necesita mirar. Y primero quiero introducir nuevo. Antonio, ¿puede introducirte, por favor? Tulio Suren. Antonio, ¿puede oírme? Sí, hola a todos. Suren, en primer lugar, muchas gracias por excelente presentación. Gracias. Aprendí bastante, muy explícita, muy directa y pues con muchos elementos que actualizan la modalidad en neurooncología. Como les había mencionado temprano, soy Tulio Murillo, soy neurocirujano de Tegucigalpa, Honduras, y primera experiencia aquí en los webinars que John ha preparado. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por venir, Tulio. Antonio Montoya Casella, ¿puede oírme? Sí, mucho gusto. Sí, gracias. Ha sido una excelente presentación. Gracias. Ok, Antonio, mueve su cámara, no puede ver su cara. Mueve su cámara. Mueve su cámara para ver su cara. Okay. ¿Puede mover su cámara, Antonio? ¿No puede oírme? Ok, yo tengo una pregunta general sobre no soy neurocirujano. ¿Todos los neurocirujanos tratan tumores o solamente varios? ¿O especialistas? Bueno, mira, normalmente en países desarrollados o en centros aquí en Latinoamérica, centros con mucho volumen de pacientes, se trata que el neurocirujano esté subespecializado, o sea, que el neurocirujano sea experto en una de los diferentes campos que abarca la neurocirugía, o sea, neurocirujanos que
operan básicamente, por ejemplo, columna, o que operan tumores cerebrales, que operan glioma o neurocirujanos vasculares. Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal es que el neurocirujano se dedique a un campo específico de la neurocirugía. Pero muchas veces, aquí en Latinoamérica, muchas veces el neurocirujano es general, muchas veces opera casi todas las patologías. Yo diría que a veces no lo opera con las mejores condiciones, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es eso, que el neurocirujano se especialice, que tenga mayor experiencia en un aspecto, un área determinada de la neurocirugía, y por supuesto los resultados van a ser mucho mejores. Dentro de los neurocirujanos generales, ya las técnicas estas con el paciente despierto, mapeo, es bastante raro que lo hagan. Por supuesto, hay quien los hace, ¿no? Pero esto generalmente requiere un grado de especialización y dedicación mayor para poder entender y realizar con éxito estas técnicas que hay actualmente, ¿no? Para el manejo de estas lesiones. Y todo un equipo, me imagino. Un equipo, eso el anestesiólogo, el neuropsicólogo, el neurólogo, sí. Eso también es muy importante. Esto es una cirugía que requiere un equipo, un neuropsicólogo, un especialista en lenguaje, sí, neuroanestesiólogo. Eso es básico para este tipo de cirugía. Es muy importante ese punto. Sí, mi próxima pregunta. Normalmente el neurocirujano no es radioterapia, consulta un radioterapista y un oncólogo para dar drogas a un paciente, o los neurocirujanos hacen eso. Yo no te oí bien, no te oigo muy bajo. Ok, normalmente si un paciente tiene un paciente con un tumor, sí, el neurocirujano trata con drogas también, aparte de cirugía, o consulta ya. oncólogo. En mi caso no, en mi caso se envía con un oncólogo clínico para el manejo con los medicamentos, con la quimioterapia, o un oncólogo especializado en radioterapia para el manejo de la radiación. Okay. Sí conozco que hay neurocirujanos que manejan también el tratamiento médico con quimioterapia. Hay algunos, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso realizo la cirugía y ya lo trabajo en conjunto con los oncólogos. Sí. ¿En pueblos es lo mismo o un neurocirujano hace todo? ¿O en una ciudad pequeña? Hay algunos que sí, pero generalmente no, generalmente el neurocirujano hace la parte quirúrgica y ya lo envía con los oncólogos para el manejo coadyuvante. Okay. Sí. Muy bien. Suren, una pregunta. Sí. Eventualmente los pacientes con glioblastoma van a recurrir. Sí. Y va a haber necesidad de replantearse si es candidato o no a una reintervención. Ajá. ¿Cuáles son tus criterios para decir, no, aquí ya terminó todo, ya es evolución natural de la enfermedad, mi rol ya no va a cambiar el curso? Claro. Sí, yo creo que hay serían varios parámetros. Primero ver la recurrencia, ¿no? Si es una recurrencia muy temprana, en 2 meses, 3 meses después de la primera cirugía, pues no, ahí no. Sí, claro. Luego también el Karnofsky importante, Karnofsky menor de 70, pues por supuesto el volumen tumoral, el efecto de masa, también son aspectos que uno tiene en cuenta para decidir o no si va a hacer una reintervención o no. La edad también del paciente también sería otro aspecto. Yo creo que serían varios factores que uno tendría en cuenta y bueno, y ahora con la base esta,
con la base de la clasificación molecular, también nos da ciertas pautas para decidir si reintervenimos o no al paciente. Como dije anteriormente, aquí en México es difícil tener esta clasificación molecular, pero cuando tengamos estos estudios también nos va a guiar en una decisión de operar o no operar en una recidiva tumoral. Claro, igual aquí en Honduras, pues la clasificación molecular no es aplicable Sí. por las mismas razones, ¿verdad? Sí. Tulio, ¿quién es residente contigo? ¿Quién? ¿Este niño? Sí. Es mi hijo ¿Cómo te menor, llamas? Marco. Diga Hola, hola. Marco. Hola, Marco. Marco, diga hola. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Qué bueno. Ah, No, yo también tengo otro residente. Ok. ah, Sí, Saludos, sí. saludos. Oh, otro niño. De Duran. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tulio, acércate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ania. Mucho gusto. Digan hola. Diga. Hello. Qué bueno. Hello. Sí, Antonio, ¿tú estás allá? Hay un otro neurosano, yo creo. Antonio, ¿puedes oírme? Yo quiero que tú encontrar otros neurosanos. Ok, bueno. Mucho gusto, Zoran, para otra charla excelente y gracias para Muchas gracias, John. esfuerzo. Magnífico, excelente charla, Suri. de Gracias, nuevo. Julio. Y Súper. Tulio también para su Muchas gracias. tiempo en su día libre para educación de Latinoamérica en neurocirugía. Y vamos a seguir en el futuro. Y Tulio, Magnífico. dame su email para poner en la lista para recibir noticias de todas las charlas, ¿ok? Yo las recibo, yo recibo Ok, los ok, correos. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Ok, todos, tengo un buen día. Yo Igualmente. voy a editar y yo voy a mandar Gracias. copias de todo esto, ¿ok? Magnífico, gracias. Muchas Saludos. gracias a todos. Adiós. Adiós.